¿Sabías que con solo 25 verbos puedes decir, no sé, como el 80% de tu día? Suena loco, pero es verdad. Si los usas bien, ya puedes hablar de casi todo, ¿no? Totalmente. Y el mayor problema, la verdad, es que mucha gente intenta memorizar listas enormes y se frustra. Hoy vamos a hacerlo fácil, con frases útiles y situaciones reales. Vale, pero antes, hola a todos. Soy Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Y yo soy María. Bienvenidos. Hoy hablamos de los 25 verbos más usados en español, con ejemplos claros y, sí, con mini diálogos. Empezamos con 5 súper básicos: ser, estar, tener, hacer y poder. Con estos ya puedes describir, hablar de tu día y pedir cosas. Sí. Por ejemplo, yo soy María, estoy contenta, tengo café, hago el podcast y puedo ayudarte. O sea, con estas 5 frases ya digo mucho. Y añadimos querer, ir, decir, ver y dar. Con querer expresas deseo, con ir hablas de movimiento, con decir comunicas, con ver observas y con dar, bueno, das algo a alguien. Seguimos con saber, llegar, pasar, poner y deber. Saber es conocer información, llegar es venir a un lugar, pasar es ocurrir o moverse, poner es colocar, y deber es tener una obligación. Faltan creer, hablar, llevar, dejar y seguir. Creer es pensar que algo es verdad, hablar es, hablar, llevar es transportar o usar ropa, dejar es parar o permitir, y seguir es continuar. Y cerramos con encontrar, llamar, venir, pensar y gustar. Encontrar es descubrir, llamar es usar el teléfono o decir un nombre, venir es moverse hacia aquí, pensar es usar la cabeza, y gustar es expresar que algo te da placer. Roleplay rápido, ¿sí? Estamos en una cafetería. Yo soy el cliente y tú la camarera. Vamos a usar querer, poder, tener, gustar y poner. Vale, vamos. Buenas, ¿qué vas a tomar? Hola, quiero un café con leche, por favor. ¿Puedo también tener un vaso de agua? Claro. Te pongo un café con leche y un vaso de agua. ¿Te gusta el café fuerte o más suave? Más suave, gracias. Ah, y si puedes, pon azúcar moreno. Perfecto, ahora vuelvo. Eso sería todo. ¿Ves? Con 5 verbos pedimos en un bar sin problema. Sí, y además suena natural. Y mira, usamos poner como lo usa mucha gente en España, te pongo un café. Es muy común. Un detalle importante, gustar no funciona como en inglés. Decimos me gusta el café, no yo gusto el café. Es un poco raro al principio, pero se entiende rápido con práctica. Hablando de práctica, cuento una mini historia. Un amigo confundió bailar con bañar en una fiesta. Le dicen, ¿quieres bailar? Y él responde muy feliz, sí, claro, necesito bañar. Todos se ríen. Contexto, ¿sabes? Ja ja ja, pobre. Bailar no está en nuestra lista de hoy, pero oye, la idea es la misma, escucha el contexto, mira el gesto, y usa el verbo correcto. Eso ayuda más que solo memorizar. Aquí hay una cosa polémica que veo en foros. Algunos dicen que repetir ideas es feo, como redundante. Pero cuando aprendes, repetir con otras palabras da claridad. Es útil, punto. Sí, y otra discusión fuerte es la de memorizar listas contra aprender en contexto. Yo la verdad creo que el contexto gana. Una frase corta con un verbo vale oro. Por ejemplo, hoy no puedo, lo siento. Ya está. Rápido, vamos con ser y estar, que causan dolor de cabeza. Ser para identidad o algo permanente, soy profesor. Estar para estado o lugar, estoy cansado, estoy en casa. Sí. Y un error típico, muy y mucho. Muy va con adjetivos o adverbios, muy cansado, muy bien. Mucho va con sustantivos o con verbos, mucho café, trabajo mucho. No digas es mucho fácil, di es muy fácil.
Antes del repaso, otro mini ejemplo con ir, venir y llegar. Yo digo, voy al cine a las 8, ¿vienes conmigo? Ella dice, sí, llego a las 8:15. Fácil y muy útil para planes. Vale, mitad del episodio, prueba rápida. A ver, oyentes y Carlos, ¿cuándo digo muy y cuándo digo mucho? 3, 2, 1. Muy con adjetivos y adverbios, como muy interesante, muy rápido. Mucho con sustantivos y verbos, como mucho tiempo, estudio mucho. ¿Lo tengo? Perfecto. Y ya que estamos, mini quiz 2, ser versus estar. Una frase, y estoy feliz, pero en general soy una persona tranquila. Cambia con el tiempo, por eso estar hoy, ser en general. Seguimos. Quiero tocar, decir, dar y saber. Con decir, intenta frases cortas, digo la verdad, digo que no puedo. Con dar, te doy mi número. Con saber, no sé la respuesta, pero quiero aprender. Y meter creer, pensar y deber. Si no estás seguro, di, creo que es aquí, pienso que es buena idea. Con deber, debo llamar a mi madre, debo estudiar español hoy. Suena natural y educado. Ver y hablar también son pilares. Yo hablo con mis amigos y veo series por la noche. Consejo, cambia el objeto para practicar. Hablo con mi jefe, con mi hermana, con el camarero. Así repites sin aburrirte. Ahora llevar y dejar. Llevo una chaqueta negra hoy, y llevo a mi hijo al cole. Dejar tiene varios usos, dejo el azúcar, dejo las llaves en la mesa, o dejo que tú hables, jeje. Seguir y encontrar entran mucho en el día a día. Sigo trabajando hasta las 6, sigo aprendiendo español. Y encontrar, no encuentro mis llaves, qué desastre. O encuentro un bar nuevo y me encanta. Llamar, venir y pasar. Llamo a mi amigo por la tarde, vienes a mi casa, y pasa algo curioso en el trabajo. Pasar también para tiempo, paso 2 horas estudiando, paso por el supermercado. Pequeño roleplay 2, esta vez por teléfono. Usamos llamar, poder, querer, ir, ver y pensar. ¿Listo? Listo. Rin, rin. Hola, soy María. ¿Puedes hablar ahora? Sí, dime. Quiero ir al cine esta noche. ¿Qué piensas? ¿Vamos a ver esa nueva peli? Me parece bien. Pero no puedo a las 7, trabajo. ¿Te va a las 9? Puedo llegar a esa hora. Perfecto, entonces nos vemos en la entrada. Si hay mucha gente, te llamo y buscamos otro sitio. ¿Vale? Vale, hecho. Así usamos varios verbos para planear sin complicación. Frases cortas, directas y claras. Hablando de claridad, un error muy común con gustar, decimos me gusta el helado, pero me gustan las fresas, con n plural. Acuerdo con el sujeto real, que es el helado o las fresas. Y ojo con saber y conocer, aunque hoy nos quedamos con saber. Dice nadar o no sé esa palabra. Si quieres hablar de personas o lugares, ahí normalmente va a conocer, pero ese es otro tema. Una historia real de una canción, ya que mucha gente aprende con música. Un amigo cantaba Te digo la verdad como te digo la ciudad, y claro, no tenía sentido. Con decir y dar, escucha bien las consonantes, cambian todo. Total. Y sobre métodos, te cuento algo raro pero útil. Usar español en videojuegos ayuda mucho. En un equipo dices rápido, puedo ir por la derecha, sigo a María, ven, ven. Es contexto puro. Sí, y ver pelis con subtítulos en español también. Ves los verbos en acción, escuchas la entonación y luego repites. 10 minutos al día ya hacen diferencia, de verdad. Volvemos a nuestra lista con ejemplos rápidos, que no memorices en vacío, sino con mini frases. Ser y estar ya los tenemos. Tener, tengo tiempo hoy. Hacer, hago ejercicio por la mañana. Poder, no puedo ahora, lo siento. Ir, voy al médico. Decir, digo que sí.
Ver, veo a mi abuela. Dar, te doy un abrazo. Saber, no sé conducir. Querer, quiero aprender más. Llegar, llego tarde, perdón. Pasar, no pasa nada, tranquilo. Poner, pongo la mesa para cenar. Deber, debo ahorrar dinero. Creer, creo en ti, amigo. Hablar, hablo poco hoy. Llevar, llevo 3 años en esta ciudad. Dejar, dejo el coche en el garaje. Seguir, sigo tu consejo. Encontrar, encuentro trabajo nuevo. Llamar, llamo mañana. Venir, vengo en metro. Pensar, pienso que es buena idea. Gustar, me gusta este plan. Un tip para no confundirte, usa plantillas. Por ejemplo, hoy no puedo porque, y completas. O quiero ir a, con, alas. Así entrenas poder, querer e ir con tiempo y lugar. Y combina con objetos simples. Digo hola a mi vecino, doy las gracias, veo la tele, pongo música, dejo el móvil, sigo el mapa, llamo a mi madre. Eso suena a vida real. Otra mini alarma de error, ser y estar con feliz. Puedes decir estoy feliz hoy, perfecto. Y también soy feliz, si hablas de tu carácter general. Cambia el sentido, no la gramática. Y muy versus mucho una vez más porque pasa mucho, jeje. Es muy fácil, trabajo mucho. Muy para cualidad, mucho para cantidad o acción. Si dudas, piensa, adjetivo o verbo. Sobre precisión y repetición, último apunte. A veces repetimos el verbo para ser claros. No pasa nada, mejor claro que elegante cuando aprendes. Ya habrá tiempo para poesía. ¿Y si formas parejas de verbos? Querer y poder, quiero pero no puedo. Ir y llegar, voy al centro y llego a las 5, o sea, a las 5 en punto. Decir y pensar, digo lo que pienso con respeto. Práctica guiada, repite conmigo, oyente. Yo quiero aprender, puedo practicar, sé un poco, pero hago ejercicios y sigo cada día. Bien, eso ya motiva. Y una más con gustar, me gusta leer, me gustan los libros. Si añades mucho o muy cuidado, me gustan mucho los libros, pero es muy interesante leer. Ahí está la diferencia otra vez. Cuando te bloqueas, usa creer y pensar para suavizar. Creo que es por aquí, pienso que debes girar. Suena amable y te abre la puerta a más conversación. Y si necesitas ayuda, di, ¿me puedes ayudar? ¿Me dices dónde está el baño? ¿Puedo llamar a un taxi? Son frases cortas que salvan el día. Último roleplay mini, en una tienda, componer, dejar, llevar y encontrar. Yo entro y digo, hola, ¿puedes poner esta canción? No encuentro mi talla. El vendedor responde, claro, dejamos la música un poco más alta. Esa chaqueta la llevo yo también, queda bien. Puedes probar allí. Yo digo, gracias, entonces voy al probador y si no me queda, te llamo. Pienso que la negra es mejor. ¿Qué crees? Y el vendedor, creo que sí, te queda bien. Si te gusta, te doy un descuento. Listo. Verbo por verbo, situación real. Pregunta para ti que escuchas, para comentar. ¿Qué verbo de estos 25 te cuesta más y por qué? Escribe una frase con ese verbo y otra con gustar, y las leemos en el próximo episodio. Y si tienes un truco, cuéntalo. ¿Juegas en línea en español? ¿Ves pelis con subtítulos? ¿Qué te funciona para seguir, no parar y, bueno, llegar a tus metas? Vamos cerrando. Hoy tocamos ser, estar, tener, hacer, poder, querer, ir, decir, ver, dar, saber, llegar, pasar, poner, deber, creer, hablar, llevar, dejar, seguir, encontrar, llamar, venir, pensar y gustar. 25 verbos, muchas frases. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete, porfa. Así nos ayudas mucho y no te pierdes los próximos.
Y nada, gracias por estar aquí. Nos oímos la próxima semana. Practica un poquito cada día, en serio, 10 minutos hacen magia. Un abrazo grande y pues, hasta pronto.